me parece que el Principito habla mucho sobre el niño interior, básicamente, ¿verdad? Uno se pone a pensar, el aviador está en el desierto y de repente se le aparece este niño. Y uno dice, pero la mamá de este chiquito, ¿dónde está? ¿No, verdad? Y uno se da cuenta que puede ser hasta un desdoblamiento del mismo aviador que tiene en ese momento, de su niño interior, ¿verdad? Ya que el niño interior, sí, lo que le recuerda es que a él le gustaba pintar. De hecho, no le dice, hola, el Principito es un libro maravilloso. Ahora bien, ¿qué es lo que el autor nos quiere decir en el texto? ¿Qué es lo que nos quiere plantear Antoine Saint-Exupéry? ¿Qué es lo que opera en la obra de Exupéry? ¿Qué es lo que opera en el fondo? Porque como digo, es un libro para sentirlo, para emocionarse, pero hay muchos símbolos. Precisamente por eso es tan complicada hacer una lectura para niños, ¿verdad? Porque hay muchos símbolos. Quiero compartirles una presentación. Ya se las comparto, en el cual vamos a ver una breve biografía del autor, que es muy interesante. De hecho, este libro fue publicado en 1943 y en 1944 muere Antoine Saint-Exupéry. Y es un libro que fue escrito en medio de la Segunda Guerra Mundial también. Es algo que es muy interesante para poder interpretarlo. Por eso también se lo dedica a esta persona, Leon Werth, que vive en Francia. Francia en ese momento estaba sitiado por Alemania, ¿verdad? Por eso dice que esta persona tiene necesidad de consuelo, porque la estaba pasando muy mal, de hecho, ¿verdad? Francia en ese momento estaba siendo asediada y había hambre, había frío, ¿verdad? Hay muchas circunstancias difíciles. ¿Puedo compartir la pantalla? También recordarles que si alguna persona tiene algún comentario, puede abrir el micrófono o puede dejarnos un comentario y las compañeras lo van a pasar. Aquí está. Dice que Antoine de Saint-Exupéry nace en Lyon, Francia, en 1900 y muere en 1944. El Principito es publicado en 1943. Fue publicado en Estados Unidos. Antoine de Saint-Exupéry tuvo que irse refugiado a Estados Unidos por motivos de la guerra. Antoine Saint-Exupéry, estando en Estados Unidos, dice que tuvo una fuerte depresión, se sentía muy mal por lo que estaba pasando a su pueblo y curiosamente el Principito nace como una respuesta ante este sentimiento que tenía, ¿verdad? Por eso también la dedicatoria. Su esposa era salvadoreña, se llamaba Consuelo Zunzi. Ella le ayuda, ella lo motiva a él para que escriba el libro. Es una manera también importante ver el Principito porque fue un momento muy duro para él, un momento de soledad en el cual Exupéry logra a través del arte también salir de esta depresión, ¿verdad? Es muy interesante el arte en ese sentido, ¿verdad? Cómo ayuda a las personas en momentos difíciles. Antoine Saint-Exupéry fue aviador, piloto del servicio militar del ejército francés. De hecho, él muere en el 44 en un reconocimiento sin armamento de una base aérea en Córcega, Valle del Ródano en Francia, y nunca se encontró su cuerpo. El Principito, yo sé que la mayoría lo han leído, y si no lo han leído, van a encontrar una parte que el Principito desaparece. El aviador va a buscarlo y el cuerpo nunca lo encuentra, ¿verdad? Es como una revelación que tiene Antonio de Saint-Exupéry de su propia vida, ¿verdad? Porque nunca se encontró el cuerpo de él. Él trabajó en las aerolíneas de Argentina, Correos del Sur y Aeroposta, y en Argentina es donde conoce a su esposa de origen salvadoreño.
Hay tres símbolos recurrentes en la obra de Antoine de Saint-Exupéry. Uno de ellos es el desierto. El desierto como un lugar geográfico de encuentro espiritual, donde el ser humano se encuentra consigo mismo. Hay tres ejemplos muy importantes, que sería Buda, Jesús y el Príncipe Feliz de Oscar Wilde. En un artículo de José Luis Borges llamado Formas de una leyenda, que aparece en el libro Otras Inquisiciones, se compara a Buda con el Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Y también se retoma, ahí podemos incluir a Jesús también, porque también se retoma el desierto como un lugar de respiro, de soledad extrema, donde se alcanza una revelación, una iluminación o una manifestación de la verdad. El aviador, estando en el desierto, se encuentra con el Principito. El Principito es un niño, pero es un niño sabio. Es un niño que pregunta por las causas. Es un niño que nunca responde, pero siempre está preguntando, ¿verdad? Es muy filosófico en ese sentido, ¿verdad? Hay una parte maravillosa, por ejemplo, que le pregunta, el Principito le pregunta al aviador sobre por qué las rosas tienen espinas. ¿Por qué las rosas tienen espinas? No se pregunta. Y el aviador está metido en su asunto, ¿verdad? Que tiene que arreglar el motor porque es un asunto de muerte, ¿verdad? En el desierto, obviamente, hay hambre, hay sed, hay peligros. En ese sentido, el aviador le dice que no, que no lo moleste, que las rosas tienen espinas porque las rosas son malas, sencillamente, ¿verdad? Pero el Principito insiste, hasta que llegan a una conclusión satisfactoria, ¿verdad? Cuando se da cuenta que la rosa es un ser indefenso y necesita esas pocas espinas para defenderse. Pero también hay preguntas muy esenciales, porque es una pregunta sobre el mal. Algunos ven, por ejemplo, que los corderos, porque se supone que en el planeta del Principito están las rosas y un cordero, y que el cordero se come la rosa, entonces el Principito tiene que estar cuidándola. Algunos ven que los corderos hacen una interpretación más histórica, por ejemplo, ven los corderos, por ejemplo, los nazis, y ven a las rosas como los franceses y los demás países que están siendo invadidos, ¿verdad? También algunos comparan los boabás, que son estos árboles gigantes, ¿verdad? Que son estos Principito también con esa invasión, ¿verdad? Que está sufriendo el mundo en ese momento. En la comparación entre Buda, Jesús y el Príncipe Feliz y el desierto, el Buda encuentra la iluminación debajo de un árbol bolo, y ahí es donde reconoce que el mundo es ilusorio. Jesús también va al desierto, ¿verdad? Y en un ayuno de 40 días y 40 noches termina confirmando su misión en la vida, ¿verdad? Esta misión mesiánica que tiene. Y el Príncipe Feliz, obra de Oscar Wilde, el cual Borges compara, ¿verdad? En esta forma de una leyenda, ante el sufrimiento del mundo se despoja toda su riqueza, donde menciona que no hay misterio más grande que la miseria. Y también otra frase que dice, mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz, y realmente era yo feliz, y es que el placer es la felicidad. En el desierto, donde no hay placer, obviamente, ¿verdad? Es un lugar donde más bien hay miseria, sufrimiento, ¿verdad? Donde las personas tienen que pasar muchas situaciones duras y difíciles, es donde el aviador encuentra la dicha, es donde el aviador encuentra su felicidad, ¿verdad? Es donde el aviador encuentra muchas respuestas con la ayuda del Principito. El Principito se convierte en este caso en un niño sabio que guía al aviador, o un desdoblamiento de su niño interior también se puede ver así. A mí me gusta mucho verlo así, ¿no? Como que el Principito es un desdoblamiento del niño interior del aviador y es quien lo guía, ¿verdad? Es quien ayuda a salir de este momento difícil. El desierto también, como símbolo recurrente en la obra de Exupéry, se presenta en un libro que se llama Vuelo Nocturno, del mismo autor, escrito en 1931, y también en Tierra de Hombres en 1939, de Antoine de Saint-Exupéry, lo cual son memorias sobre un accidente que él sufrió en el año 35 en Libia, en el desierto del Sahara, en donde estuvo a punto de morir de inanición, de hambre. Exupéry hace un reconocimiento a una persona del desierto que lo ayuda. Exupéry tuvo este accidente y estuvo a punto de morir, y de repente en el desierto del Sahara aparece un beduino. Un beduino es una persona del desierto, ¿verdad? Es una persona errante
que se encuentra, bueno, que es su hogar, pero es nómada, ¿verdad? En el desierto. Y le dedica esta frase: en cuanto a ti que nos salvas, beduino de Libia, te borrarás sin embargo para siempre en mi memoria. No me acordaré ya nunca de tu rostro. Tú eres ya el hombre y te aparecerás con la cara de todos los hombres a la vez. El tema de tú eres el hombre es muy importante porque Exupéry escribe este libro, tanto El Principito como Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres, un sentimiento muy humanista. Él estaba viendo cómo la humanidad se estaba destruyendo en ese momento y también reconoce la importancia de la hermandad. Un tema importantísimo en la obra de Exupéry es la soledad. Si uno se da cuenta, todas las personas viven solas en su propio planeta. El Principito vive solo, el aviador estaba solo antes de que se encontrara el Principito, el rey, el borracho, el farolero, es decir, todos viven en su propio planeta, como se dice en esa famosa frase, ¿verdad? Cada quien en su mundo. ¿Verdad? La soledad es un tema importantísimo en la obra de Exupéry, pero no solamente se expresa, ¿verdad? Es algo que se busca resolver. De hecho, el Principito sale de su planeta para buscar un amigo, para buscar amigos, ¿verdad? Para comprender y buscar amistades. La aviación también es un tema muy recurrente en la obra de Exupéry, ¿verdad? Porque es donde tiene las experiencias significativas y apremiantes como aviador, ya que encontró en este lugar, se encontró muy cerca de la muerte, en ese accidente en el Sahara. Ese accidente que tuvo, ¿verdad? Fue una experiencia muy significativa que va a estimular luego sus libros, tanto el Principito como este que le mencioné, ¿verdad? Que es Tierra de Hombres y Vuelo Nocturno. Sí, la aviación es muy importante. De hecho, hay algo muy interesante en el capítulo 3 del Principito que dice: alcancé a ver una luminosidad alrededor de su cuerpo y le pregunté bruscamente: ¿entonces vienes de otro planeta? Pero no me respondió. Movió la cabeza dulcemente observando mi avión. Es cierto, dijo, que de allá arriba, en esa cosa, no puede venir muy lejos. En ese sentido, ¿verdad? El Principito aparece sencillamente a la par del aviador, pero le pregunta que si él venía del cielo, ¿verdad? Y él dice que sí, ya que venía del cielo en ese avión, pero el Principito le dice: en esa cosa usted no puede llegar muy lejos. Perdón, un segundo. Vamos a hacer una corrección técnica porque se pegó el video en Facebook Live. ¿Okay? Vamos, ya, no, solo reiniciamos esta estación. Listo, ya puedes continuar. También se presenta en la obra una crítica, ¿verdad?, al abuso de la técnica, al abuso de las máquinas también, ¿verdad? También lo que se hace es una apología, una defensa de la imaginación, ¿verdad? El Principito lo que le dice al aviador es que él siempre está imaginando, ¿verdad? Él tiene esta capacidad para imaginarse las cosas. Eso es muy importante, me parece. El tema de la aviación, pero también el tema de utilizar la imaginación. La soledad es algo como se les comentaba ahora, algo muy importante, es un símbolo recurrente en la obra de Exupéry, tanto que se presenta en el desierto. De hecho, que él menciona sobre el desierto que es el lugar más triste y el lugar más bello del mundo a la vez. Es el lugar más triste y el lugar más bello del mundo a la vez. Hay una incomprensión de parte de los adultos para el niño, ¿verdad? El Principito y el aviador también, ¿verdad? Andan en una búsqueda de vínculos verdaderos. En el capítulo 1, por ejemplo, los adultos no comprenden el dibujo del niño y creen que es un sombrero y le incitan a abandonar el dibujo para dedicarse a cosas serias.
Entonces le dicen que estudie geografía, que estudie matemática, ¿verdad? Lo cual no hay nada de malo con la geografía y la matemática. El asunto es que el niño en ese momento sentía dibujar, y le hubiera encantado ser pintor, por ejemplo, ¿verdad? Solo que los adultos necesitan que eso no es serio. Hay siempre este cuestionamiento sobre lo que es realmente significativo y valioso en la vida, en el Principito. En el capítulo 2 se menciona, por ejemplo, dice, y así he vivido, solo, sin nadie a quien hablarle seriamente, sin verdadera comunicación, hasta un día en que mi aeroplano sufrió una seria avería en el desierto de Sahara hace 6 años. El desierto, curiosamente, siendo un símbolo de soledad extrema, es donde el aviador encuentra realmente la amistad y, y encuentra una relación consigo mismo, ¿verdad? Es una especie de sanación interna también, ¿verdad? Donde se cura de forma interna. Por eso para mí el Principito también es un desdoblamiento de ese personaje, ¿verdad? Es volver a recuperar esa relación con el niño interior también. También en el libro se muestra que cada personaje vive solo en su mundo, todos tienen su propio planeta, un planeta muy pequeño. Hay un término en filosofía que aplica muy bien para esto, que es solipsismo. Es cuando cada personaje vive enajenado del mundo exterior, cuando las personas sencillamente están en su propio mundo, ¿verdad? Y creen que todo lo que ellos piensan existe. Hay una crítica muy fuerte hacia esto, tanto por la época en la que se escribe, por los momentos históricos de la humanidad, y ante todo por este sentimiento, ¿no? Exupéry escribe esto para que nos acerquemos unos a otros de una forma afectiva, vinculativa, fuerte, ¿no? Amistosa, algo que se necesitaba en ese momento y ahora igual, ¿verdad? Hay una invitación al lector. Yo creo que el libro nos invita a muchas cosas. Algo que nos invita y que es muy importante es pasar del mundo físico, las apariencias, al mundo espiritual del vínculo, las relaciones verdaderas con la verdad. Es decir, relacionarnos con el otro de una forma afectiva, de una forma diferente. El Principito hace este viaje y en este viaje encuentra 3 amigos. Uno de ellos es el zorro. A mí me parece que el Principito se hace amigo de la serpiente, ya que la serpiente para mí es algo que me genera muchas incógnitas en la obra, ¿verdad? Uno puede pensar, ya uno puede pensar que el Principito está asumiendo el suicidio, ¿verdad? Porque él se deja picar por la serpiente. Pero la serpiente tiene una función muy importante en la obra de Exupéry. Pasar del mundo físico, las apariencias, al mundo espiritual del vínculo, es volver a las respuestas primigenias, es al volver al qué, al por qué, a preguntarnos qué realmente es importante para mí. El Principito siempre está en eso, siempre está cuestionando, ¿no? Siempre está preguntándonos a los demás por qué hacen esto, ¿no? Que parece absurdo, ¿no? A él el mundo de los adultos le parece absurdo por eso, porque la gente hace cosas sin pensar, nada más las hace. Es mucho este asunto de lo cotidiano, ¿no? Que a veces nos envuelve la vida activa, la vida tan enajenada, ¿verdad? Y la vida de vivir siempre haciendo lo mismo, este círculo vicioso, ¿verdad? Es muy interesante cómo el Principito cuestiona a todos los adultos y los adultos no le dan las respuestas que él anda buscando, ¿verdad? Eso me pone también a cuestionarme a mí como adulto, ¿verdad? Si yo tal vez tengo ciertos complejos, ¿verdad? Por ejemplo, está el rey, está el vanidoso, está el borracho, está el, el palorero. Y entonces, es muy interesante. Dice una frase, por ejemplo, esta frase yo creo que es tal vez la más recordada del libro, es la que le dice el zorro al Principito, le dice, están a punto de despedirse. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto, es muy sencillo. Consiste en que no se ve nada bien si no es con el corazón, pues lo esencial no es visible a los ojos. Lo esencial no es visible a los ojos, ¿verdad? Esa frase es maravillosa. Yo creo que esa frase es una de las más recordadas, ¿verdad? Y tal vez que más impactan en el libro. También esta frase se relaciona mucho con lo que dijo un filósofo francés, también Blaise Pascal, que decía
Hay razones del corazón que la razón no entiende. El, el corazón en este caso tiene su propia forma de ver. ¿Cómo podemos entender corazón en este sentido? Podemos entender el corazón como intuición, instinto, la capacidad para reconocer el valor de las cosas más allá de su valor material. Eso es importante. Aquí también hay una crítica a la filosofía, por ejemplo, de Descartes, cuando decía pienso, luego existo. Porque para Descartes solamente está el pensamiento, pero ¿dónde quedan las emociones? ¿Dónde queda el sentimiento? ¿Dónde queda la pasión? ¿Verdad? Es decir, no solamente es el asunto de pensar, el ser humano no solamente es pensamiento, y a veces como adultos se presenta eso, ¿verdad? Yo creo que sí, ya caemos en una monotonía, en un tecnicismo, algo que criticaba mucho Heidegger, por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba en un texto que se llama Serenidad. El ser humano a veces se vuelve un esclavo a la técnica, inventa la técnica para mejorar su vida, pero se termina convirtiendo en un esclavo de lo que ha hecho. Y todos los adultos son esclavos, básicamente, en la obra del Principito, ¿verdad? Pocos tienen la voluntad y la capacidad para poder decir por qué hago las cosas, por qué razón hago esto. Tres amigos para mí encuentran el Principito en su viaje: el zorro, la serpiente, el aviador. Luego, este punto 2, que se llama la imaginación como recurso olvidado, es interesante en la obra porque desde el primer momento, eh, esta figura que ustedes ven a la derecha, ¿verdad? Que primero aparece un sombrero y luego aparece el elefante, ¿verdad? Que es comido por la boa. Es interesantísimo porque los adultos no entienden a los niños, ¿verdad? Y es muy recurrente eso en la obra. Los niños tienen la capacidad de romper la lógica lineal de los objetos, dando una carga polisémica a las cosas. Usted ve que un niño, por ejemplo, juega con una escoba y dice que la escoba es un caballo, no juega caballito con la escoba. Ahí está rompiendo la carga lógica, digamos, de la escoba, ¿verdad? Está diciendo que la escoba es un caballo, sí tiene la capacidad de imaginar y transformar las cosas. Entonces agarra un cucharón y dice que es una espada y empieza a jugar con eso, o que es una varita mágica, ¿verdad? Eso es lo que se presenta mucho en el libro, ¿no? Lo que está detrás de las cosas, y lo que está escondido, ¿no? El secreto de las cosas, porque a primera vista, sinceramente, sí parece un sombrero, pero en el fondo, ¿qué hay, verdad? Es la boda que se comió un elefante. Hay otra imagen también muy, muy interesante cuando el Principito le está diciendo, dibújeme un cordero, y el aviador está ocupado, digamos, reparando su avión. Y entonces primero le hace un cordero ahí, pero ahora le hace un garabato, entonces el Principito no queda a gusto. Luego le hace otro y tampoco queda a gusto. Entonces el aviador, para quitárselo de encima, le dibuja una caja y le dice, el cordero está en la caja. Y el Principito le dice, ah, sí, eso era lo que andaba buscando, eso era lo que quería. El Principito tiene la capacidad de ver más allá de la caja, ¿no? Porque en la caja está el cordero. Ese es el asunto de la imaginación. Es decir, se esconde algo siempre en las cosas y para poder verlas ocupamos cambiar nuestra forma de ver. Ocupamos cambiar nuestro lente, ¿verdad? Siempre se esconde algo. Es decir, es mucho más importante cómo vemos las cosas que las cosas que vemos. Es mucho más importante cómo vemos las cosas que las cosas que vemos. Eso lo enseñó sí, la física cuántica. Eso lo ha enseñado la ciencia durante mucho tiempo, ¿no? Y los grandes científicos lo que hicieron fue imaginarse las cosas antes de poder verlas en la realidad. La imaginación es fundamental y es muy, muy, muy importante. De hecho, hay una frase de Albert Einstein que saqué porque me parece muy prudente, digamos, para esta parte, para este texto. Dice, la imaginación supera el conocimiento, ya que el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación lo abarca todo. La imaginación es importantísima a la hora del Principito, ¿verdad? Volver a recuperar la imaginación que teníamos de niños. Y los niños tienen imaginación, ¿verdad? Tienen la capacidad para romper el orden lineal, ¿verdad? Los objetos y el mundo, y pueden jugar con ellos y divertirse. Es recuperar la seriedad con la que jugábamos, como dice Nietzsche. También hay una crítica al adultocentrismo.
Adultocentrismo se entiende como esta creencia de que la mejor etapa del ser humano es la etapa adulta. Se cree mucho eso, ¿verdad? Hay mucho esa creencia de que la mejor etapa del ser humano es la etapa adulta. Se menosprecia lo que los niños hacen y también curiosamente el término adolescencia viene del término adolecer. Es decir, se cree que los adolescentes carecen, parten de la carencia, de lo que no tienen. Entonces siempre hay, ¿verdad?, como esta aspiración a ser adulto, es decir, que la etapa adulta es la mejor, y en fin. Hay una crítica muy importante en eso que aparece en el capítulo 10, como aquí lo señalé, en el 11, el 12 y el 13 también. En el caso del rey, el Principito llega al planeta del rey, está el rey sentado en su trono, ¿verdad?, y está todo cubierto, ¿no?, por su manto real. Entonces el rey lo que anda buscando es un súbdito. Es lo que anda buscando, no anda buscando una amistad, ¿verdad? Que el Principito anda en una búsqueda de amigos, pero él no puede ser amigo del rey, porque el rey lo que anda buscando es un súbdito. Es parte, digamos, de las relaciones interpersonales que a veces tienen algunos adultos también, ¿verdad? Que no quieren una relación amistosa, que no quieren una relación más bien de esclavos, ¿verdad? Y me parece muy curioso porque a pesar de que este personaje, el rey, ya digamos, tiene sus connotaciones negativas, también le da muy buenos consejos, le da dos buenos consejos. Uno de ellos le dice que uno nunca le puede pedir a una persona aquello que no puede dar. Porque el Principito le dice que él quiere ver el atardecer. Entonces el rey le dice, bueno, el atardecer te lo voy a dar en 7 horas y no sé, 10 minutos. Es decir, yo no puedo pedirle al sol que sale cuando yo quiero. Es lo que dice el rey. Es decir, hay que pedir cosas con medida, sabiendo lo que las personas pueden dar y lo que no. También está el vanidoso, que cuando el Principito llega al planeta el vanidoso, lo saluda y todo bien, y le dice, junta las manos, ¿verdad? Y lo que el vanidoso busca es un aplauso. Y cuando el Principito le aplaude, el vanidoso se quita el sombrero. Y eso primero entretiene al Principito, pero luego lo aburre. El vanidoso, ¿no? El que anda buscando siempre, ¿verdad?, si la pleitesía de los demás. En fin, una crítica muy fuerte al autocentrismo y a cómo nos comportamos. Y cómo uno se puede identificar con uno y otro, ¿verdad? Y puede reflejarse en eso. El borracho me parece que es uno de los que más conmueven, ¿verdad? Es muy fuerte, digamos, el borracho, porque llega al planeta y está el borracho tomando. Entonces el le pregunta de por qué. Y el borracho le dice, porque tengo vergüenza. Y el Principito luego le pregunta, ¿pero vergüenza de qué? Vergüenza de tomar. Entonces lo que refleja es este círculo vicioso del ser humano también, ¿verdad? Una crítica a eso. Luego llega al farolero y se da cuenta que tal vez este es de los personajes que más se acercan a lo que él anda buscando, porque él dice que él está haciendo una actividad más allá de sí mismo, ¿verdad? Es decir, hace una actividad que va más allá de su propio ego, más allá de su individualidad. Es una crítica también a esto, la individualidad, ¿verdad?, al solipsismo, al egocentrismo, en fin, y se acerca mucho, digamos, a lo que el Principito anda buscando, pero el asunto del farolero es que él no es feliz haciendo las cosas que hace como adulto. Entonces el Principito se va del planeta y sigue su ruta, ¿no? Hasta que logra encontrar la amistad del aviador, de la serpiente y también del zorro, por supuesto. El zorro es muy importante. Yo les quiero preguntar si ustedes creen que el Principito se hace amigo de la serpiente. Es un tema que a mí me atrajo mucho, digamos, del Principito. Ese es el asunto de la serpiente. El Principito se hace amigo de la serpiente, realmente. Es muy curioso, ¿no? Porque la serpiente es la que le muestra así la mortalidad. Hay un elemento filosófico muy importante aquí con la serpiente. El Principito elige morir, ¿verdad? Es decir, acepta la muerte. Filosofar es y solo es aprender a morir, dice Karl Jaspers. En este sentido, si la serpiente se convierte en una manera
de aceptar la muerte. Como les dije anteriormente, ya tal vez uno puede decir, el Principito se suicida, ¿no? Porque el Principito elige que la serpiente lo pique, pero en el fondo no, si no es eso, más bien es una aceptación de la muerte, es una aceptación de los temores, es una aceptación de aquellas cosas que nos dan terror. El Principito lo acepta, él acepta que tiene que morir para poder volver a su planeta. Esta frase de Jaspers es una frase que es muy recurrente en la filosofía, ¿verdad? También, y en la literatura. Tal vez El Principito para mí no es un libro feliz. Yo no creo que El Principito sea un libro feliz. Yo creo que más bien a mí me atrae que no sea un libro feliz y que se acepten muchas cosas de la vida que a veces no nos gustan. Y es una reconciliación con esas cosas. García Lorca, por ejemplo, mencionaba, yo no me preocupé por nacer, tampoco me preocupo por morir, decía García Lorca. El Principito, cuando se encuentra cerca de la muerte, bueno, cuando se encuentra con la serpiente y la aceptación de la muerte en este caso, dice, el Principito después de un silencio dijo todavía, ¿tienes un buen veneno? ¿Estás seguro de que no me hará sufrir mucho tiempo? En este caso, el tema de la muerte, ¿verdad? Es un tema muy importante. Uno puede ponerse a pensar, digamos, Exupéry pudo haber resuelto este problema de otra manera. Así como el Principito apareció, también se pudo devolver a su planeta, pero él tiene que enfrentar la muerte, ¿no? Y él lo acepta. Él acepta la muerte de una forma serena y tranquila. Es un elemento filosófico muy importante. De hecho, a mí me recuerda mucho la apología de Sócrates, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Sócrates tiene que tomar la cicuta y él dice que a él no le importa, ¿no? Digamos, la muerte en ese sentido mientras tenga una vida llena de virtud. La amistad y la vida auténtica. ¿El Principito qué es o quién es? A mí, por lo menos, lo que me resuena del Principito, haciendo una interpretación propia, lo que me resuena es el niño interior, ¿no? Porque todos fuimos niños en algún momento. Y yo creo que si usted pone a un niño a leer la obra El Principito, si uno pone a un niño a leer la obra El Principito, uno se da cuenta que tal vez no le va a gustar tanto, o si le gusta está bien, pero no lo va a entender. Es decir, uno entiende El Principito cuando está adulto, porque los niños están siendo niños, ¿verdad? Como que no tienen esta necesidad de recuperar este estado, ¿no? Este significado a las cosas, estas vivencias, ¿verdad? Hasta la época adulta es que uno necesita leer El Principito para darse cuenta de muchas cosas. Dice Carl Gustav Jung, por ejemplo, la palabra felicidad perdería su significado si no se equilibrase por la tristeza. El Principito es una obra melancólica, tiene ciertos asuntos bastante tristes, pero yo creo que más bien esta invitación a invocar lo triste, a invocar la muerte, es para recuperar la felicidad y para darle un verdadero sentido a la vida. Carl Gustav Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Es una invitación. Me parece que El Principito es una gran invitación a realmente a tener una vida auténtica, ¿verdad? A mirar a los ojos tanto la tristeza como los sentimientos negativos, ¿verdad? Y procurar esta búsqueda. Es una búsqueda importante, es una búsqueda importantísima que hace El Principito en búsqueda de la felicidad y en búsqueda de la amistad. Pero tampoco es un libro feliz, tan feliz, ¿verdad? Lo importante, me parece, es que El Principito lo logra y también El Aviador lo logra. ¿Qué pasa con El Aviador? El aviador es el adulto en transformación. Martin Heidegger dice, el hombre actual ha superado las distancias, pero no sabe crear auténtica cercanía. Un asunto muy interesante con las tecnologías, ¿verdad? También, ¿verdad? Que se supone que nos acercan y todo lo demás, pero ¿hasta qué punto tenemos auténtica cercanía? ¿Hasta qué punto, ¿verdad? Realmente hemos encontrado eso, ¿verdad? Y una auténtica cercanía con uno mismo también, porque El Principito apunta mucho a eso, a buscar una cercanía, ¿verdad? Con uno mismo, ¿verdad? Es una invitación a la intimidad, me parece, y a poder reconciliarse con el niño interior. Es una lectura que se puede hacer
hay muchas lecturas que se pueden hacer del Principito. Una de esas, para mí, es una de esas, el tema del niño interior, el elemento filosófico, ¿verdad? La aceptación de la muerte, la búsqueda de la vida auténtica, el aceptar la vida tal cual es y buscar esa transformación. Encuentra 3 amigos, entonces. Si alguno cree también que el Principito encontró otro amigo en su viaje, por favor comente y nos lo dice y nos lo justifica si puede, estaría muy bien. El aviador, el zorro y la serpiente. Por aquí quedamos y vamos a abrir el espacio para comentarios. Y también a la profesora Lorena. Sí, gracias. Bueno, ya David nos ha hecho un extenso acercamiento a la obra. Yo quiero comentar brevemente un par de ideas y son las siguientes. Esta pues es una obra tan querida, ¿verdad? Y tan nombrada siempre a través del tiempo, traducida a casi 200 idiomas. Esto es increíble, ¿verdad? Y bueno, para mí el Principito es una gran interrogante que viene a condicionar pautas sobre nuestra existencia, Claro. hacernos, a decirnos que nos cuestionemos, ¿verdad? Relativo a este tema. Además, es una retrospección, nos invita a hacer una retrospección y a fomentar el espíritu crítico también. Para mí el Principito es un personaje ágil, es ameno y es un gran llamado al ser humano, ¿verdad? Es una voz y un llamado al ser humano en este transitar y este camino por la vida, donde no debemos de perder la esencia, como decía David, que tenemos cuando somos niños. Pero esa esencia para mí está rodeada de una ingenuidad, de una curiosidad constante, de ese afán por descubrir y yo diría por sorprendernos, que eso es también la lectura, estar en una constante sorpresa y en un constante enamoramiento con el texto. Claro, la capacidad para el asombro, profe. Exactamente, la Capacidad para capacidad asombrarse. de asombro, ¿verdad? De sentir asombro siempre. Y bueno, es un libro con un abanico, ¿verdad? De propuestas, de temas que ya David ha desarrollado extensamente, donde está el amor, la fraternidad, y para mí uno de los temas centrales de la obra yo diría que es la amistad, ¿verdad? Claro. Una amistad vista desde distintas miradas, ¿verdad? Con personajes muy simbólicos, con esos habitantes de esos mundos, de este mundo, de esos otros mundos, ¿verdad? Y también, pues es una obra que con ese planteamiento o este tema de la amistad, ¿verdad? Nos hace reflexionar y conducirnos a una introspección, pero una introspección desde la sabiduría que llevamos cada uno de nosotros dentro. Y yo quería decirles que me gustaría a mí sentir si yo fuera el libro del Principito. Y diría estas 4 cosas. Si yo fuese ese libro, pediría a quien me encuentre que me lleve a su casa y me lea.
y me acompañe. Si yo fuese este libro, compartiría con mis lectores los secretos más ocultos y más antiguos que llevo en mi corazón. Si yo fuese el libro del Principito, me gustaría ser leído hasta las tantas y las tantas de la madrugada, por quien en silencio, sin pensarlo, me llamara amigo. Si yo fuese el libro del Principito, me gustaría mucho tener cualquier rostro que el tiempo me diera. Muy bueno, profe. ¿Sí? Profe, El Principito es una obra clásica, es una obra, ¿verdad?, que ya se ha convertido en un clásico, ¿verdad?, para muchos. ¿Cómo poder aplicarlo en una biblioteca escolar también, ¿verdad? ¿Cómo poder aplicarlo tal vez? A mí me parece que se puede aplicar también para adultos. Es un libro que bien se puede utilizar para trabajar con personas adultas, ¿verdad? Porque cuando uno lee El Principito, uno se da cuenta, digamos, que está muy dirigido a esta población, más bien. Sí, claro, si pensás específicamente en qué actividades, por ejemplo, podría realizar yo desde mi biblioteca escolar o desde mi biblioteca pública eh, para fomentar la lectura, por ejemplo, podría trabajar talleres relacionados, se me ocurre en este momento, con el tema de las emociones y los valores, ¿verdad? Trabajar toda la parte argumental de la obra. Porque, bueno, es un libro también donde las ilustraciones y la imagen juegan un papel muy importante, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, podríamos ver la imagen como ese recurso fotográfico, ¿verdad? Donde yo podría realizar inferencias sobre la temática del libro. Podría ser, por ejemplo, un mural sobre la vida del escritor y sus otras obras, ¿verdad? Porque él también tiene otras obras que son muy importantes, por ejemplo. Imaginar a quién querría dedicarle el escritor sus obras o Claro, específicamente al Principito también. Inventarle nombres a los capítulos claro. Sí, podría ser también. sí, Y me siento yo que es una obra en la que yo podría trabajar mucho las emociones, ¿verdad? Las emociones como estados afectivos innatos del ser humano, ¿verdad? Porque eso es nuestro personaje, ¿verdad? Un personaje rodeado de emociones, ¿verdad? Que van ahí aflorando en su recorrido, en su camino. sí, que a veces en cierta etapa de la vida se nos enseña como que las emociones tal vez no hay que escucharlas, o como que hay que ahogarlas, o que hay que callarse, ¿verdad? Cuando realmente es algo que nos invita al Principito también, como escuchar esa parte interna, ¿no? De las emociones, de los sentimientos, ¿verdad? Por eso me parece que también es un libro, es un poco triste, hasta cierto punto es hasta melancólico el Principito, le siento eso. El final, cuando uno llega al final, bueno, conmueve mucho, a mí me movió mucho el final, ¿verdad? Principalmente esa relación con la serpiente, y que él lo enfrenta. Es un personaje valiente también. El Principito es un personaje valiente, es un niño Claro. que sufre y que padece muchas cosas, pero también es un personaje valiente. A mí me parece que al final él lo demuestra, digamos, tiene esa Ajá. valentía. Estoy viendo aquí en el chat dos observaciones que quiero comentar. Claro. De una colega nuestra, bibliotecóloga de escuela primaria, que nos dice que ella está leyendo este libro en el club de lectura por la plataforma de Teams, que es la que están usando ustedes para el MEP en 5º grado. Entonces, esto que yo le acabo de comentar, pienso que es muy interesante que los niños lo puedan trabajar. Para mí esta es una obra, recalco, donde tiene que darle mucho énfasis al trabajo y la interpretación de la imagen. Y sería muy interesante también escuchar las propuestas de los niños también, qué les Claro. gustaría y qué ven ellos en la obra trabajar, para no hacer actividades
solo desde nuestra visión, ¿verdad? También ellos ya son niños de jóvenes, preadolescentes de 5º grado, entonces saber qué propuesta también nos dan. Y pienso ahora también, por la situación en la que estamos, reforzar este tema de los valores y las emociones. Y esta obra se presta mucho para eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si estos personajes están ahora con nosotros aquí en la tierra? ¿Qué nos enseñan o qué nos dan desde nuestra visión actual con todo lo que estamos pasando ahora? Entonces sería interesante materializarlos, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y ver qué nos pueden decir en este momento. También nos preguntaban por ahí que por qué el libro se llama El Principito. Yo le diría que los autores, cuando hacemos algún libro, los títulos, bueno, en este caso es nuestro personaje central, ¿verdad? De la obra, ese pequeño príncipe, ¿verdad? Pero siempre los títulos de las obras están relacionados en general con toda la significación que tiene el texto para nosotros cuando escribimos. Entonces tratamos de que ese título sea como el nombre de todo lo que está, que nombre el libro, ¿verdad? Entonces en este caso, específicamente, este libro tiene el nombre de ese personaje central, ¿verdad? Que es el que abarca el corpus y el universo de la obra, ¿verdad? Pero los títulos a veces pueden ser también una emoción que a uno le sirve, le surge pues después de haber escrito, ¿verdad? Es una idea relacionada también. Los títulos son pues muy característicos, ¿verdad? Y nacen de lo que uno tiene adentro, ¿verdad? Como escritor. Muchas veces no se ponen al principio, se ponen hasta el final de la obra. A veces no hay un título porque uno no lo encuentra. Ese surge hasta el final, ¿verdad? Claro. Profe, por aquí hay otros comentarios que nos Ajá. quedaron. Voy leyéndolos. Dice, buenos días, Rosario Miranda, Montealegre, bibliotecóloga Liceo Mario Fernández. Buenos días, gracias por la oportunidad de compartir esos talleres. Y dice, lo esencial es invisible a los ojos. Bella frase, El Principito, de María Soledad Serrano. Esa frase es importante, ¿verdad? Si lo esencial es invisible a los ojos. Ajá. Biblioteca Escuela Reverendo Francisco Smith, buenos días, de Miriam Corrales. Este ya lo leyó. Sí, porque se le dominó al libro El Principito también. Este taller me será de gran utilidad, muchas gracias. Muchas gracias a usted por participar, muy bien, sí les agradecemos. Profe, El Principito entonces se puede trabajar de muchas formas, ¿verdad? Sí, como usted lo mencionó, trabajar la imagen, sí, trabajar la imagen tal vez con tanto dibujándola, como que ellos puedan reconstruir la historia también, ¿verdad? Los niños. Sí, Que, hay algo muy importante que yo considero cuando se trabajan obras literarias con los niños en talleres, es también dejar fluir la imaginación de ellos, ¿verdad? Y ver, como decía yo, qué propuestas surgen, ¿verdad? Porque hay una lista innumerable de ideas, ¿verdad? Cómo se puede abordar una obra, pero yo siento que lo más importante es acercarse a ella por medio de estrategias que sean afectivas y que hagan que yo quiera la literatura y que quiera trabajarla. Claro. Es decir, que no haya una imposición, ¿verdad? Entonces, que haya una reflexión, ¿verdad? Una reflexión que sea construida desde la participación de todos. ¿Para qué? Para poder obtener un aprendizaje de esa obra que me sea significativo.
Yo Claro. necesito llevarme algo de ahí, de esa actividad, de ese taller, es decir, que esos niños sientan emociones, ¿verdad? Y, por ejemplo, como se han acercado al Principito, como han leído ellos ese texto y lo han interpretado, ¿verdad? Cómo han visto la simbología, las emociones, ¿verdad? Los estados de ánimo de esos personajes que han percibido ellos. Entonces, desde ahí, acercarme yo a los textos y llevarme, irme de ese taller, de esa actividad gratificada, ¿verdad? Emocionada. ¿Para qué? Para querer seguir leyendo y querer seguir acercándome a otras obras, ¿verdad? Sí. Y las interpretaciones desde mi punto de vista de cada niño, ¿verdad? Son su mirada, son válidas, ¿verdad? Esté o no de acuerdo con las propuestas, ¿verdad? Y es escuchar, decirle algo a alguien, ¿verdad? Y decir cómo este libro aporta algo a mi vida o cómo este libro cambió mi vida. Ujú, claro. No, y también romper con la idea de la lectura obligatoria, de que muchas Sí, veces bueno, hace daño, más bien. sí, hay lecturas que debemos de respetar, ¿verdad? Porque son las que el sistema educativo nos da y que tenemos que cubrir y hay que trabajar, pero no importa que ya estén sugeridas, lo importante es cómo las abordo yo y cómo las trabajo. Claro, claro. ¿Ya? Para que me Atractivo. sean, para que sean, como digo, gratificantes para mí y no se conviertan para el niño o al joven en una carga de algo que viene ahí en un programa. Es decir, que ese libro no sea ahí solo un título o un nombre que me tocó leer porque era obligatorio y yo tenía un examen. Bueno, está bien, puedo tener una prueba calificada, pero igual disfruté esa lectura, igual me acerqué a ella, igual la comprendí Ujú, desde mi mundo y desde mi mirada. claro. El proceso también del educador es ayudar a los niños a que puedan interpretar el libro, ¿verdad? A que lo puedan entender. Por supuesto, y ese es nuestro Exacto. gran papel, ¿verdad? Y nuestro importante papel como bibliotecólogos. Ser Poder guía, hacer estas actividades, ¿verdad? sí, De forma que nos enseñen, pero que nos diviertan y claro, nos claro, acerquen a la obra. sí. El educador más como un guía, en este caso, y no como alguien que le impone una visión también al niño, ¿verdad? Este asunto que usted dice, profe, que ellos hagan su propia lectura y que uno los escuche y que uno valore también lo que ellos están diciendo. Todos somos facilitadores, Facilitadores, acompañamos a los acompañamos. estudiantes en su Exacto. camino, Ujú, estamos allí para acompañarlos, pero también constantemente estamos aprendiendo, eso. ¿verdad? Aquí hay un comentario. Dice Biblioteca Liceo Mauro Fernández, la pureza y la nobleza, la inteligencia de los niños, como se escribe el niño el principito, aprendemos los adultos. Rosario Miranda Simón Alegre. Claro, uno aprende como adulto, de hecho uno se cuestiona, cuando uno lee el principito, uno se cuestiona cómo está viviendo como adulto. Yo creo Ajá. que eso es maravilloso, ¿verdad? Eso ya por lo menos me impacta mucho. Sí, porque es un retornar, ¿verdad? Es como una mirada hacia atrás cuando éramos niños, ¿verdad? Y que lo Donde seguimos siendo. había lo que mencionaba yo, ¿verdad? Esa inocencia y esa ingenuidad, esa curiosidad que pienso yo nunca debemos perder en la vida. Y seguimos siendo niños, pero con más años, básicamente, ¿no? Porque fuimos niños y esa etapa se quedó ahí con nosotros y nos No acompaña perder para esas, siempre. no perder esas emociones. Claro, exacto, exacto, esas Ujú. emociones, esas cosas a mí me parece muy curioso el hecho, ¿verdad? Como que él lo censuraran desde pequeño, al aviador, ¿verdad? El asunto del dibujo, por ejemplo. Ujú. Decían, dedíquese a cosas serias, sí, dedíquese a algo que le genere, ¿verdad? Todo es como el asunto, lo que me genera dinero, lo que me genera capital, ¿verdad? Pero se deja de lado ese gusto por la vida, aquellas cosas que tal vez no requieren ni dinero ni nada, pero yo las disfruto y me hacen feliz. Ajá. Y es como veamos las cosas.
hace un tiempo hice un taller con mis estudiantes en una escuela en Atillo. Estábamos con niñitos de primer grado y bueno, había un árbol ahí con manzanas, entonces solo una de las chiquitas hizo las manzanas azules, no rojas. Entonces la maestra le preguntó por qué y ella le dijo, porque yo nunca las he visto rojas, para mí son azules. Ah, qué vacilón, qué bueno, qué bueno. Como el cielo, porque son el cielo para mí. Entonces era un árbol con manzanas azules. Qué bueno. Y qué tacto también de la profesora, sino decirle, no, es que las manzanas son rojas. No, Ah, qué no, tacto, ¿verdad? Qué importante eso también, ¿no? Sino eran preguntarle más azules. bien. Sí, Ajá. Desde su mirada, desde su perspectiva. eso mismo. Ujú. Es la Después de capacidad. escuchar el cuento que leímos, ¿verdad? Qué bueno, sí. Entonces, ajá. También me parece algo en la obra que es muy interesante, a pesar de que hay una crítica, digamos, a este racionalismo extremo, ¿verdad? Me parece también como que se busca una armonía, no sé, como que se busca un equilibrio, ¿verdad? Entre ser adulto y el niño que fuimos, ¿verdad? Hace poco estábamos leyendo, por ejemplo, un mito de la época clásica, que es el mito de Eros y Psique, y que Eros es el amor y Psique es la razón, ¿verdad? Uh-huh. O la pasión y la razón, ¿verdad? Uh-huh. Y esos mitos antiguos de la época clásica ya enseñaban que uno tenía que unificar eso, ¿verdad? Que no tiene que estar agarrado en ningún momento las emociones con la inteligencia y la inteligencia con las emociones, más bien uno puede armonizarlas, vincularlas. Yo te diría que es un llamado al equilibrio, Un llamado al equilibrio, ¿verdad? claro, exacto, Exactamente. sí. Ajá. Porque la razón igual es muy importante, ¿verdad? Uno ocupa y ocupa tener esa capacidad para resolver muchas cosas en la vida, pero no Sí. olvidarse que también somos humanos, que hay emociones, que está la parte afectiva, ¿verdad? Uh-huh. Y Sí, poder esto es uno de los puntos de esta obra, ¿verdad? Ese llamado al ser humano, es un llamado al ¿verdad? ser humano, exacto. Y a todo ese camino que es la vida, ¿verdad? Y todo lo que te vas a encontrar ahí, todas las emociones que te van a rodear. Claro. Aquí hay un mensaje, profe, de Kenia. Sí. Dice, soy profesora de educación primaria y me gustan mucho estos espacios. Los felicito por esta propuesta. Actualmente mis estudiantes están leyendo El Principito. Para mí es de lectura obligatoria para niños y para adultos. Así de clara y enfática, ¿no? Es lectura Sí, obligatoria para niños y para sí, adultos. Muy bien. sí. Porque uno hace una lectura cuando está niño, pero luego hace la lectura cuando está adulto y entiende cosas diferentes, ¿verdad? Es como el asunto de... Ah, es que los textos siempre vas a tener, conforme vas por este camino de la vida, distintas interpretaciones y distintas lecturas, ¿verdad? Un libro que leíste hace 20 años es muy posible que no lo veas con la misma mirada de al presente, ¿verdad? O Eso lo mismo. leíste cuando eras pequeño, lo volvés a leer ahora y vas a tener otras interpretaciones. Es decir, el texto siempre nos dice algo, ¿verdad? Es como un palimpsesto ahí que yo voy rascando y me van saliendo los diferentes significados. Claro, claro, Ajá. exacto. Nunca es el mismo. Sí. Y que uno también está, Nunca, nunca nos bañamos en el mismo río, dijo Heráclito, exacto, como nunca Heráclito. eso mismo. Y que Y lo estamos que en nos diferentes pasa. etapas de la vida, ¿verdad? Exacto. Entonces, si la lectura nos dice otras cosas. Ajá. Como Yo al nuestro principio, hermoso poema de arte poética de Borges. genial ese poema, profesor, muy, muy, Exacto. muy bueno. De hecho, El Principito es un libro, me parece que hasta se puede leer en momentos de crisis. Yo creo que en momentos de crisis le dice mucho a uno, no sé, Sí, claro. como que rescata, ¿no? Porque yo creo que cuando lo escribe Antoine Saint-Exupéry, lo escribe en un momento que él estaba pasando situaciones muy difíciles. Esta Ajá, depresión producto de la Segunda Guerra Mundial. claro. El libro lo rescató a él, ¿verdad? También, Ujú, entonces a uno lo puede rescatar también en momentos de crisis, ¿no? Si los libros también tienen respuestas a eso. ujú. Por eso te decía hace un rato, si yo fuese ese libro, ¿cómo querría que me vieran? Claro, de hecho. Ajá. Por aquí hay otros profesores, los voy a leer. Dice Nidia Elizondo Monge, gracias por esta iniciativa, por cuanto nos aclararon muchos detalles importantes del sentido del libro, de sus grandes mensajes escondidos.
Con mucho gusto, Lidia. El usuario dice, qué interesante cómo el autor mezcló el niño interno del adulto para seguir soñando y el sombrerero es un amplio mundo de sorpresas que al utilizarlo trae muchas ideas para resolver el diario vivir. Qué interesante cómo el autor mezcló, el niño interior del adulto para seguir soñando. El niño interior, claro, a mí me parece que eso es como de las lecturas más importantes del Principito, el tema del niño interior. Sí. También Gladys, cuando vi la película me resultó muy triste y de hecho no la entendí. Para mí como bibliotecóloga es un libro para adultos por su contenido filosófico. Es muy Sí, simbólico. ahí tal vez me gustaría agregar, David, que si yo tengo una obra y como material didáctico, ¿verdad? Yo podría ver el Principito como un medio idóneo para generar reflexión, ¿verdad? Para ayudar a pensar y a dialogar, ¿verdad? Y como un recurso para fomentar el desarrollo, ¿verdad? De esta participación en el niño, siempre pensando y que cumpla con un propósito educativo, ¿verdad? El trabajo, aparte de la diversión de la que yo hablé y del afecto hacia la obra, que cumpla yo con los propósitos planteados, ¿verdad? A la hora de realizar las actividades. Decía Ricardo Piglia, ¿verdad? Un escritor argentino, que el arte siempre es pedagógico. El buen arte siempre es pedagógico, ¿verdad? Exacto. El buen arte siempre, si le enseña algo a uno, le deja algo muy importante, si lo marca. Exactamente. El asunto del educador es cómo utilizar esa pedagogía, ¿verdad? Para enseñar el libro desde ese enfoque, ¿verdad? Ese enfoque que también deje esa enseñanza, ¿no? De hecho, me gusta mucho esto que dijo Gladys. Para mí, como bibliotecóloga, es un libro para adultos por su contenido es filosófico. Puede ser filosófico, pero también el libro está escrito de una forma muy sencilla, ¿verdad? Sí, no es un libro rebuscado, no es un libro que utiliza palabras rebuscadas o palabras así muy complejas. Es decir, tiene su contenido filosófico y profundo, pero es accesible, ya es una lectura accesible. Eso me encanta el Principito también. Sí, lo que conversábamos, para permitir hacer distintos abordajes, ¿verdad? Y reflexiones, depende qué quiera yo generar en esa actividad específicamente, ¿verdad? Claro, de hecho. Profe, ya casi vamos cerrando, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Le gustaría que leyéramos? Bueno, sí, es que David, cuando conversamos antes del taller, entonces me pidió que recordáramos con afecto a este gran escritor. Entonces, vamos a leer el párrafo final del libro en su idioma natal y en el nuestro. Para mí esa es la forma más afectiva de acercarse a un escritor, ¿verdad? Nombrarlo, recordarlo desde su idioma materno. Exacto. Y este último párrafo nos dice así: Ça c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage de celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le petit prince a apparu sur terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître. Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu, juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qu'il y est. Alors, soyez gentil. Ne me laissez pas le témoin triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Muy lindo el francés. De hecho, es un idioma muy lindo. Dice en español: este es para mí el más bello y el más triste paisaje del mundo.
Es el mismo paisaje de la página anterior. Yo lo he dibujado una vez más para que lo veáis bien. Aquí, en este lugar, fue donde el Principito apareció en la tierra y donde luego desapareció. Mirad con atención este paisaje a fin de que lo reconozcáis si viajáis un día por el desierto en África. Y si llegáis a pasar por allí, os ruego no apresurarse, sino que esperéis un momento, exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño va hacia vosotros, si tiene cabellos de oro y se ríe y no responde cuando se le pregunta, adivinaréis quién es. Tratad de ser amables, no me dejéis tan triste, escribidme enseguida diciéndome que ha vuelto el Principito. Sí. Muchas Nada más, gracias, David. con gusto. Nada más leer los últimos dos comentarios. Ah, Dice, bueno, sí. muchas gracias, muy interesante y estos análisis que hacen son muy importantes. Eso es lo relevante de la literatura, todo tiene un sentido, dice Rodrigo Hernández. Sí, con mucho gusto. Hermosa la lectura en francés, la cereza del pastel me encantó. Eso es muy hermoso, profe. Gracias, se aprende mucho de esos talleres. Rosario Miranda Montalegre, con mucho gusto también. El taller queda grabado para poder retomarlo, compartirlo con estudiantes, colegas y docentes. Ah, bueno, nos pregunta, sí, ¿verdad? Sí queda compartido. Sí queda Sí. compartido. Sí. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Le damos la palabra a doña Soledad. ¿O usted quiere decir algo, profe? Bueno, agradecerle de nuevo a todos los compañeros de la biblioteca que nos abrieron hoy el espacio, a mis estudiantes y a los invitados que nos acompañan de fuera. Claro, claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Lorena. Muchas gracias, David. Este texto tan atinado para esta época que nos ha tocado vivir en el 2020, que nos hace un llamado a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué está sucediendo, qué me está sucediendo, cómo me siento. Este texto verdaderamente llegó en el momento adecuado. Muchas gracias, profesora Lorena, por proponerlo. Desde la Biblioteca de la Facultad de Educación queremos ser un puente de promoción de lectura y de comenzar a compartir con la comunidad universitaria y con la comunidad en general de bibliotecólogos, de bibliotecólogas, de docentes, donde podamos comenzar a promover esa lectura desde la infancia, desde que somos bebés, y poder ser agentes transformadores. Yo pienso que los bibliotecólogos tenemos una enorme responsabilidad en la sociedad costarricense y en la sociedad total para ser transformadores de la realidad social, transformadores humanos y seguir inspirando a las nuevas generaciones a amar la lectura. Y desde la Biblioteca de Educación es un granito de arena que queremos aportar y le damos las gracias a todas las personas que están participando con nosotras en este proyecto piloto, porque es un proyecto piloto, y a la profesora Lorena nuevamente, porque desde que se les contó de este proyecto, ella siempre estuvo anuente a participar con nosotras, a darle como una visión docente a este taller y poder que este esfuerzo pueda trascender incluso fronteras, ¿verdad? Tenemos actualmente, han participado 71 personas con nosotras. Este taller va a quedar grabado y los invitamos a todos los participantes a estar con nosotros en nuestros talleres literarios que van a ser casi mensuales. Con la profesora Lorena estaremos apoyando el taller durante todo el semestre y los llamamos a que nos sigan en redes sociales. Ahí estamos publicando recomendaciones de libros. Acabamos de publicar el texto digital del Principito para todas las personas, para que puedan leerlo en su tiempo libre, repasarlo, reflexionarlo
y que nos sirva verdaderamente de ayuda en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir a toda la humanidad. Muchas gracias a todos y a todas. Y no sé si la profesora nos hace unas palabritas de cierre. Sí, resaltar la iniciativa que han tenido ustedes tan importante, también desde la biblioteca universitaria, de apoyar la literatura con todo lo que, todos los talleres que han hecho y bueno, y tenemos otros por ahí también pendientes con otras temáticas. Y esto es sumamente importante porque es un espacio con el que ya contamos todos para acercarnos a este mundo tan maravilloso, ¿verdad? Y como decíamos David y yo, tan lleno de asombro, que es la literatura. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por compartir con usted también. Muy bueno. Y también recordarles que vamos a subir la película del Principito. Ah, sí. La película del 70 me parece que es muy buena. Ajá. Es musical y demás. Sí, hoy en la noche va a estar. Entonces, muchas gracias a todos y hasta luego y nos vemos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.